Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Siempre que él se despedía de la gente del lugar, los apóstoles solían esperar hasta el final. Sin embargo, hubo un día que el maestro les mandó navegar a la otra orilla y esperadme que ya voy. Saludos cordiales amigos, amigas, en este 19º domingo del tiempo ordinario, en el que de la mano de San Mateo vamos avanzando en este peregrinaje de Jesús, en este camino de Jesús con sus discípulos. Hoy nos encontramos con una escena también bastante familiar para nosotros, la escena de la tempestad calmada, se le titula en muchas ediciones de la Biblia. La tempestad que se dio en aquel lago de Tiberíades y que el Señor calmó. ¿Qué mensaje tiene para nosotros este texto que también, por otra parte, es uno de estos textos que ha impresionado a los evangelistas y a las primeras comunidades de manera muy fuerte? ¿Por qué? Porque lo encontramos en los 4 evangelios otra vez. Fíjense ustedes que hay a veces textos, narraciones, enseñanzas de Jesús que encontramos en uno u en otro evangelio, pero cuando se encuentra en los 4 evangelios, ese texto nos está hablando de algo que se conecta muy directamente con la propia historia de Jesús, con sus palabras, con los recuerdos más antiguos que las comunidades guardaban de él. Así como decíamos en uno de los programas anteriores con referencia a la multiplicación de los panes, también ese fue un texto que impresionó mucho, que no solamente está en los 4 evangelios, sino que está más de una vez en los sinópticos. De manera que hoy nos encontramos ante la tempestad calmada, capítulo 14 en San Mateo. Y fíjense ustedes que dicen los especialistas en la Biblia, los exégetas, que este texto está situado dentro de un conjunto en el cual San Mateo está jugando un poco con un arreglo literario, está haciendo un arreglo con las diferentes cosas que él tiene y está jugando con, primero, la oposición que Jesús está sufriendo en su existencia. Segundo, con una huida que Jesús hace de esas circunstancias complicadas. Y tercero, de una enseñanza a los discípulos. Es decir, ante las dificultades que Jesús va encontrando, hay como una retirada en cierto modo, pero luego hay un volver a la enseñanza, no a las masas, sino a los discípulos. Esa fue la dinámica que se presenta en la multiplicación de los panes. Jesús, primero, que estaba tratando de irse lejos a un sitio a orar, se encuentra con la gente, la necesidad de la gente, multiplica los panes y los peces, la gente lo quiere proclamar rey, y entonces otra vez hace una huida y va de nuevo a orar solo. Fíjense que hoy comienza justamente el texto que leeremos en la Eucaristía de este domingo con esas palabras. Jesús estaba retirado en un lugar solo, había ya despedido a la gente, estaba como
equilibrando, podemos decir, aquella vida llena de actividad, de contacto con la gente y por lo tanto también de un cierto conflicto en relación con la misma gente y en relación con las autoridades judías o con Herodes que le buscaba, etcétera. Todas estas circunstancias adversas hacen que Jesús también vaya y encuentre, porque necesita profundamente esos momentos de silencio, de oración, de tranquilidad. Al principio del texto nos encontramos justamente con ese elemento. El elemento de la oración, de estar solo, de buscar un sitio apartado, de encontrarse a fondo con Dios, su Padre, de volver a equilibrar, digamos, aquella actividad y aquellas tensiones de la vida con el otro momento, el otro polo de la vida que debe ser la oración, el silencio, la profundización. Y eso ya nos trae a nosotros alguna enseñanza. La vida, como la vida de Jesús, es siempre una vida entre dos polos. Algunos hablan de una vida, la vida es siempre bipolar, las realidades son bipolares, existen dos polos, como la moneda que tiene siempre dos caras, como la vida que va surgiendo entre el día y la noche. Así es siempre. No sería una moneda si no tuviera dos caras. No sé dónde estaríamos si todo fuera noche o todo fuera día. La vida, la existencia es siempre así. Y la vida cristiana y la vida de la familia y la vida tiene muchas veces mucha actividad, a veces hasta exceso de actividad, de contacto con las personas, de trabajos, de preocupaciones, y se requiere siempre para poder vivir siempre la vida bien, hacer esos espacios de oración. Jesús es el primero que nos da ejemplo de esto, puesto que el Evangelio de hoy comienza de nuevo diciéndonos, logró otra vez hacer un momento, una noche entera de oración y de silencio. Mientras tanto, los apóstoles, por indicaciones de Jesús, casi por órdenes de Jesús, se habían ido en las barcas al otro lado del lago, y sucede que en la noche les viene una tremenda tempestad. Y es ahí donde se sitúa el mensaje central del Evangelio de este domingo. Una noche de tempestad. Mientras Jesús estaba orando, la barca de los discípulos, que es por otra parte un símbolo, una señal de la iglesia, a lo largo de toda la historia de la iglesia, dentro de la simbología que se usa para representar a la iglesia, está siempre esa barca. Y en una buena parte viene pues por la barca de Pedro, por la barca de los primeros discípulos que eran pescadores, porque Jesús les invita a ellos, les llama a ser pescadores de hombres, pero porque la barca es un poco como la estructura, la barca es un poco como el vehículo, el medio en el que los discípulos se mueven a lo largo de la historia. Y en esa noche en el lago de Tiberíades, que es llamado también el mar de Tiberíades, la tempestad es tan violenta, tan fuerte, el viento, las olas que se estrellan contra la barca, que los discípulos se llenan de miedo. A Jesús nuestro Señor, verdadero Salvador, le entregamos nuestra voz y con ella el corazón. El Maestro y buen pastor nos llamó y nos eligió para ser testigos de su amor. Por la tarde a una montaña se subió para rezar y en silencio conversaba con su Padre Celestial. Los apóstoles seguían navegando sin parar, desde lejos se veían sacudidos por el mar. Fue
Fue esa misma madrugada cuando vieron al Señor caminar sobre las aguas en la misma dirección. Vámonos, es un fantasma. Uno de ellos les gritó y el Señor les dijo: calma, tranquilícense, soy yo. Y esa es la circunstancia que da pie al mensaje central, a lo que podríamos hoy enfocar en este domingo. La noche, la tempestad y sobre todo el mar son un símbolo, son un signo también ya en todo el Antiguo Testamento y en el mundo judío del mal. Fíjense que los judíos como pueblo no eran un pueblo muy habituado al mar. No eran como los fenicios u otras etnias, otras civilizaciones que estaban muy acostumbradas al mar y que vivían en el mar mucho tiempo. Los judíos no eran mucho gente del mar. Primero porque en el área geográfica en donde viven, los puertos no son muy seguros. Los puertos más seguros están al norte, al sur, pero el área cercana al territorio de los judíos no era un lugar de muchos mares. Los judíos siempre hablan del mar como en términos de temor. Y podemos decir que quizá estaba también un poco influida su mentalidad por aquellas mentalidades antiguas, míticas, podemos decir, en las cuales el dios del mar era un dios destructor, un dios peligroso, un dios que hundía los barcos y que ponía en peligro a las personas. Mientras había otros dioses pues más benévolos, más amigables, podemos decir. En aquel mundo mítico, politeísta, de idolatría, de muchos dioses, el dios del mar era siempre, dentro de los pueblos cercanos a los judíos, también un dios peligroso, un dios malvado, tremendo. Y el mar era un poco el lugar en donde, según la mentalidad de los judíos, existían monstruos tremendos. Podemos acordarnos nosotros de aquella narración en el Antiguo Testamento de el profeta Jonás, que había sido enviado a predicar a Nínive y que le pasa toda aquella peripecia en el mar. También un momento en el que la gente se asusta por una tormenta tremenda. Lo arrojan al mar y allí es una inmensa ballena, un inmenso pez que se lo traga. En fin, todas esas narraciones un poco míticas nos hablan de que en el mar está simbolizado el peligro, la tentación. Por otra parte, el Dios de Israel es el Dios que vence el mar. En la mentalidad de los judíos estaba también presente como Dios, Yahvé, el que los libró de la esclavitud de Egipto, precisamente los hizo pasar a través del mar. Fue Dios el que separó las aguas del mar y fue Dios el que después ahogó a los ejércitos de los egipcios que los perseguían en medio del mar. Es decir, el mar es siempre un peligro, pero es Dios el que es poderoso sobre el mar. Hay varios salmos que hablan de que Dios se manifiesta en la tempestad. Dios se manifiesta con su poder y su fuerza, venciendo al mal y venciendo a los monstruos marinos. Esa era un poco la mentalidad, podemos decir, la simbología popular que existía en aquellos tiempos. Y también la reflejan, pues, esta narración de los evangelios en la cual la pequeña barca de los discípulos, ya dijimos, la iglesia, va amenazada por muchos y graves peligros. En la noche, el mar, el viento, asusta tremendamente a los discípulos. Y hay más de alguna otra imagen que también recuerda eso. Aquella vez que va Jesús, esta vez va Jesús en la barca y va durmiendo y él va despreocupado.
Y sin embargo, los otros van tremendamente preocupados porque la barca parece hundirse. Ya les decía que la primera comunidad cristiana sufrió dificultades, y esas dificultades están simbolizadas en el mar y en el peligro del mar. Jesús también sufrió dificultades, pero Jesús pasa sobre el mar, está encima de la dificultad. Fíjense que son los discípulos los que van esta vez en la barca. Jesús está en tierra firme y está en oración con el Padre. Jesús está por encima de los peligros del mar, no le teme al mar. Sin embargo, la iglesia está sujeta a estos vaivenes de la historia, a las persecuciones, a los problemas también internos y propios de la iglesia. La pequeña comunidad, la barca de Pedro, es una estructura también frágil, es como una pobre barca que ante la fuerza de las olas parece quebrarse y parece que va a hundirse. Y sin embargo no se hunde. Y sin embargo en medio de la noche es Jesús el que, caminando sobre el mar, fíjense ustedes como dice caminando sobre, eso es un símbolo de decir es el que está por encima del mal, es el que vence al mal. Y es este Jesús el que ellos están tan asustados que ni siquiera lo reconocen y gritan, piensan que es un fantasma, se asustan de Jesús y de su mensaje, pudiéramos decir simbólicamente. Y es allí donde Jesús les dice: soy yo, no teman. Y ese soy yo significa un poco, podemos recordar también el que es. Esa es la palabra que revela quién es Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés dice, cuando vaya yo a los egipcios, ¿qué les voy a decir? Y Dios se manifiesta diciendo, el que es. Yo soy, me envía a ustedes. Y Jesús, son esas las palabras que usa en ese momento y la que oyen los discípulos, soy yo. Jesús se está también entonces automanifestando y se está manifestando como Dios, como Hijo de Dios. Y justamente el texto este del Evangelio terminará con la profesión de fe. En verdad, tú eres Hijo de Dios. Es muy interesante entonces esta realidad de los peligros, esta realidad del mal que amenaza desde fuera y desde dentro, porque la barca es frágil, y amenaza desde fuera porque las olas, el grande peligro es tremendo. Esta simbología del mal puede también hacernos pensar un poco en los peligros que la Iglesia ha afrontado y sigue afrontando a lo largo de la historia. Y seguirá afrontando. La Iglesia seguirá siendo una frágil barca en medio de la noche de la historia. La Iglesia seguirá siendo una estructura falible, una estructura débil. Y frente a otras estructuras tremendas en el mundo, frente a otros poderes económicos, otros poderes políticos, la Iglesia seguirá siendo relativamente frágil. Sin embargo, es allí en donde viene la enseñanza también. La Iglesia no se hundirá, la Iglesia prevalecerá. La pequeña comunidad tiene este apoyo y esta presencia de Jesús que camina sobre el mar. De este Jesús que también en su fragilidad, en su pequeñez, es Dios. Y por lo tanto no estamos únicamente siguiendo a un líder humano, por más excepcional, por más brillante que haya sido. Estamos siguiendo a Jesús, el Hijo de Dios, que está presente en la Iglesia, que está presente en lo más hondo de nuestro ser, que no nos abandona, que no nos deja. Esta es, podemos decir, desde el punto de vista espiritual también, la enseñanza de esta escena. No está muy lejos de nosotros pensar también las dificultades que sufre la Iglesia.
las debilidades de los sacerdotes, las fracciones que la iglesia ha sufrido, las persecuciones también que vienen desde afuera, el mal que ataca o el mal que a veces invade las mismas estructuras de la iglesia. Y es bueno ver estas dificultades y estas cosas y no negarlas, aceptarlas con toda su realidad, pero saber que Dios está por encima de estas olas y de estas dificultades, está por encima de los monstruos del mar, del Leviatán y de tantos otros, como decía esta mentalidad antigua de los judíos. Dios está por encima de estos males y Dios hace que la iglesia no se hunda y que el bien prevalezca siempre sobre el mal. Dándole al momento, el Señor le dijo ven. Así fue también que Pedro sobre el agua caminó, pero tuvo tanto miedo que al perder la fe se hundió. El Señor compadecido una mano le tendió, por dudar así te ha ido, con amor le reprochó, y en la barca sorprendido todo el mundo se postró. Tú eres hijo del Dios vivo, el Mesías Salvador. En este texto de San Mateo 14 también hoy podemos fijarnos en otra figura que es importante, es Pedro. Hay algunas escenas en las que Pedro es central. Pedro es central en aquella escena de Cesarea de Filipo, en donde él hace una profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y recibe del Señor una felicitación. Hoy también Pedro es una figura en esta escena, y lo es también en otra escena importante al final del Evangelio de Juan, y lo es también en la pasión, cuando es capaz también de negar a Jesús y de apartarse del camino. Pero en esta escena se ve Pedro en su personalidad, Pedro en su impulsividad. Mientras los otros gritan y se asustan, Pedro, al contrario, le grita a aquel supuesto fantasma y le dice: si eres tú, mándame a andar a ti caminando sobre las aguas. El Pedro impulsivo, el Pedro que toma iniciativas, el Pedro que no se deja hundir a la primera, pero que se hunde, porque confía en sí mismo, quiere arreglar las cosas con un milagro, y el milagro pues no se hace tan automáticamente. Pedro se hunde en el agua. Acordémonos que más que fijarnos en la literalidad de los relatos, tenemos que fijarnos en el significado que tienen y en lo que pueda servirnos a nosotros. Pedro se hunde. Pedro, el que está llamado a ser líder entre los otros, el que está llamado a ser obispo de Roma y por lo tanto tener en particular en la iglesia un puesto muy importante. Pedro es también el hombre frágil, el hombre que se deja llevar por sus impulsos e incluso por la violencia. Es el hombre que ha sido capaz de negar al Señor en la hora suprema de la pasión. Pedro, por otra parte, es el que también se ha arrepentido, el que le ha dicho: apártate
apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pedro es el que ha merecido reproches de Jesús, pero que los ha aguantado bien y ha cambiado su corazón y después ha dicho, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Es Pedro el que está al frente de la iglesia de Roma y el que tiene un papel muy importante en toda la iglesia, el que es puesto también en la simbología de este evangelio como alguien frágil. Es al mismo tiempo frágil, pero al mismo tiempo cuando confía en el Señor se vuelve fuerte y sigue adelante y cumple con su misión. Para nosotros católicos, Pedro es siempre el signo, el símbolo del Papa, del obispo de Roma, de su sucesor, ¿verdad? Pero no olvidemos que Pedro es también un discípulo del Señor y por lo tanto esa figura de Pedro es también equiparable a cada una de nosotros. Pedro es también el que lo ha dejado todo para seguir al Señor. Pedro es también el que tiene muchas expectativas con respecto al Señor. Y Pedro es el que sufre también las dificultades y las limitaciones propias de su propio ser humano. Pedro es el que duda, Pedro es el que quiere milagros y arreglar las cosas de esa manera, Pedro es el impulsivo que incluso quiere arreglar las cosas por la fuerza, Pedro es el que se pregunta y el que se lanza, Pedro es también el que cae, el que niega, el que es cobarde. Pero Pedro es el que se arrepiente, el que llora y el que después sigue a Jesús y que de hecho siguió a Jesús hasta el martirio, hasta dar su vida como supremo testimonio de su fe en Jesús, en la persecución de Nerón en Roma. Pedro es pues un símbolo, es una figura de aquel discípulo que ha entendido al Señor, que finalmente lo ha seguido. Y para terminar únicamente quiero volver a la idea con la que comenzamos este programa. La idea de Jesús orando, la idea de Jesús acercándose en tiempos y en momentos de soledad al Padre para poder hacer frente a las dificultades, porque de ahí también nosotros podemos sacar algo. Hoy en la primera lectura encontramos uno de los textos más típicos, más clásicos del Antiguo Testamento para invitarnos justamente a la oración, a la serenidad, a la tranquilidad. Elías, que también estaba en una situación muy difícil, Elías que estaba en el momento en el que Israel estaba invadido por la idolatría, porque el rey se había casado con una reina de otro pueblo y habían impuesto las costumbres y la idolatría, y la fe en Dios, la fe en Yahvé, estaba pasando por un momento muy serio y quedaba solo Elías, y Elías libra una batalla tremenda contra los profetas de Baal. Y Elías en un momento huye y se siente solo, pero va a un monte solo a orar. Se encuentra en el monte Horeb. ¿Es eso la primera lectura? Encontramos un paralelismo, un paralelo entre Elías en el silencio, y encontramos un paralelismo entre Jesús, que también lo vemos al principio de este texto, en un momento de oración y silencio. Solamente desde la oración, desde el profundo silencio y del encuentro con nosotros mismos, vamos a ser capaces de hacer frente a las dificultades propias de la vida, a las dificultades propias de la vida de fe también. Y fíjense que es muy bonita esa simbología del libro de los Reyes. Elías no encuentra a Dios en la tempestad, no encuentra a Dios en la tormenta, no encuentra a Dios en los truenos. Es importante, por lo tanto, también que nadie en la iglesia olvide este ejemplo de Jesús, que ha sido también ejemplo de los apóstoles, y que pensemos que no es solamente cosa de algunos místicos y algunas personas en particular que tienen el privilegio de poder encontrar espacios y momentos de silencio y oración. Acordémonos que el momento de paz y de silencio lo puede encontrar cada uno
cristiano en su vida diaria. Basta levantarse un poquito antes o basta quedarse un poco más tarde. Hay que buscar espacios de silencio, hay que tomar la palabra, hay que encontrarse consigo mismo y con el Señor para poder hacer frente a las dificultades de la vida y de la fe. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.